Hay un tema de mala fe procesal ahí. ¿De la presidenta? Bueno, de la demandante. De la demandante, ¿Ya? que ahora es presidenta. A ver, entonces hay mala fe procesal. Eso es lo que a mí me llama la atención. Una mala estrategia procesal. Hoy vamos a analizar esta sentencia en segunda instancia, junto a nuestro invitado, sobre el caso Dina Boluarte versus RENIEC. Hay una serie de temas relevantes en materia jurídica que vamos a ir desarrollando, entre ellos una posición interpretativa que si la hubiera adoptado la Sala Laboral Permanente de Lima, la primera Sala Laboral Permanente de Lima, es muy posible que no se le tuviera que pagar 240.000 soles a la señora Dina Boluarte, sino muchísimo menos. Y hoy vamos a descubrir cuál es la lógica detrás de esta interpretación que el doctor Javier Dolorier nos va a proponer, además de otros temas de vital importancia para comprender el caso, no solamente desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva jurídica. Doctor, bienvenido a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Francisco, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Hay muchísimos temas por desarrollar. En principio, quisiera plantear el contexto. Dina Boluarte ingresó a trabajar a RENIEC como locadora de servicios, ¿correcto? Así O es. sea, un tipo de contrato que carece de subordinación autónoma. Así es. Partamos por allí, por favor, para plantear un contexto escueto, pero Sí, el contrato de esclarecedor. locación de servicios es utilizado por el Estado en realidad para encubrir prestaciones subordinadas. El contrato de locación de servicios, según el Código Civil, se utiliza para básicamente temas de asesoría, consultoría externa, donde el prestador de servicios conserva la autonomía en la apreciación de los mismos. Perfecto. Entonces, esto está regulado por el Código Civil. El elemento central es la autonomía. Si lo comparamos con el contrato de trabajo, en sus tres elementos esenciales, el elemento fundamental, distintivo, definidor, es la subordinación. Correcto. Entonces, si se celebra un contrato de locación de servicios para encubrir prestaciones de servicios no autónomas, sino subordinadas, Que le responden a alguien, ¿verdad? que está sujeto a fiscalización, Horario. horario, tiene un lugar fijo de trabajo, todos son manifestaciones propias, pero fundamentalmente que está bajo la dirección Perfecto. técnica u organizativa de alguien, que puede ser una empresa o una persona natural. En este caso, si es que se ha encubierto una relación laboral bajo términos de subordinación, es el escenario de aplicación de nuestro principio de primacía de la realidad, donde prima la ejecución de los servicios, la realidad de los hechos, frente a lo que digan los documentos. Es el criterio valorativo de uno de los principios más trascendentales y antiguos de nuestra es relación. eso concretamente lo que Dina Boluarte cuestiona. Dina dice, Efectivamente. ya, yo soy locadora, pero caramba, en los hechos nunca lo fui. En los hechos existió subordinación. Prestaba una labor subordinada. Perfecto. Ahora, ella demanda la desnaturalización en esa línea de su contrato de locación de servicios. Así es. Luego de ser locadora, pasa a ser CAS. ¿Podemos definir de manera breve qué es un CAS? El contrato administrativo de servicios, CAS, ha sido creado específicamente para que el Estado, la administración pública, no empresas del Estado, sino entidades del Estado, las reparticiones, municipalidades, puedan contratar personal. Fue una forma de subsanar la situación que se presentaba con las locaciones de servicio o también llamados servicios no personales. Entonces se crea este régimen, Decreto Legislativo 1057, y se establecen beneficios acotados, Ya. ¿no?, particulares para los trabajadores que suscriban esos contratos administrativos de servicios. Luego el Tribunal Constitucional convalidó la validez de este régimen CAS, pero asimilándolo a un régimen laboral más. Entonces en el Estado podría haber 276, 728, CAS y también la ley Servir, ¿cierto? Entonces todos esos regímenes conviven, coexisten, pero es un régimen de contratación de servicios válido, exclusivo para el Estado, con menos derechos laborales que un 728. Ok, un 728 planilla. Así es. Dina lo que demanda es, yo siempre debía estar en planilla. Lo que demanda la Presidenta de la República, que en el momento que interpone la demanda no era Presidente de la República, no era vicepresidente, lo que solicita es
ingresé como logadora de servicios y luego CAS. Pero desde el inicio de la prestación de servicios, yo desempeñaba labor subordinada. De modo tal que este contrato de locación de servicios, que tuvo una vigencia de 1 año o 3 meses aproximadamente, se ha desnaturalizado. ¿Qué significa esto? Que perdió su naturaleza de contrato civil de locación de servicios y al ser un servicio subordinado, se debe considerar como un contrato de trabajo. Luego, ¿qué régimen se le aplica? Ya es una situación distinta. Ahora, ahí hay una interpretación interesante que lo veníamos platicando fuera de cámaras, ¿verdad? A ver, me decía usted que cuando fue locadora de servicios, en el momento en el que Dina Boluarte firma su contrato CAS, en ese momento, ese dato relevante, la sala tuvo que considerar en esta sentencia en segunda instancia, tuvo que considerarlo en el radar para que lo excluya del análisis y considere la desnaturalización única del contrato de locación de servicios, pero el CAS lo deje a un lado. Es decir, no lo considere en la cuantificación de su liquidación, ni vacaciones truncas, en fin, todo lo que Dina Boluarte había demandado. Y eso hubiese marcado un hito importante porque los peruanos tendrían que pagarle menos, tendrían que indemnizarla menos. O sea, a ver, despersonalicemos el caso. Ok, ahora es pertinente hacerlo. Que no sea la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y con todo el entorno de discusión sobre su desempeño y los temas en que está metida actualmente, sino una trabajadora. Ya. Una trabajadora que demanda lo que hemos conversado. Que es locadora primero. Y luego pasa acá. Y luego pasa acá. De estos hay cientos, si no miles de casos en la administración pública y hay reiterada y uniforme jurisprudencial donde se establece este criterio que recoge la sala. Si fuiste contratada inicialmente vía locación de servicios y luego CAS, pero este contrato se desnaturalizó desde el inicio, se te debe considerar 728 desde el inicio, durante este año o 3 meses, pero también los efectos se extienden a todo el tiempo que trabajaste vía CAS. De modo tal que todo el tiempo que duró la relación laboral se le debe considerar como 728. La desnaturalización inicial del contrato de locación de servicios se extiende a todo el tiempo CAS. Se viraliza toda la relación laboral y se entiende que es solamente un bloque 728 y la cuantificación de beneficios laborales que le pudieron haber correspondido se hace bajo las reglas de 728. Y todo aquello que recibió como CAS se considera como un pago a cuenta de lo que le hubiera correspondido como 728. Esa es la línea de análisis que sigue la jurisprudencia laboral de manera reiterada y uniforme. Esta sala no ha hecho nada más que respetar ese criterio jurisprudencial, pero no significa que no estemos de acuerdo con este criterio, que puede ser sometido a análisis y debate jurídico. Ahora, personalizando el tema, personalizando esta interpretación, Dina Boluarte arrancó como locadora, luego pasó a ser CAS. Adoptando el criterio que usted postula, ¿qué tendría que haber resuelto? ¿Cómo tendría que haber resuelto la sala? Apartándose de esa línea jurisprudencial mayoritaria. Desde mi punto de vista, siguiendo este análisis. Para que no la indemnicen con más de 240.000 soles. En esta línea de análisis que te he detallado, para mí existe un punto de quiebre que no ha sido adecuadamente sustentado por la jurisprudencia y también por esta sentencia, que es, ok, se puede haber desnaturalizado la locación de servicios inicial, pero el trabajador, al momento de suscribir el contrato CAS, mejora sus condiciones laborales y se sujeta y se somete a los términos del CAS, que es un contrato, un régimen laboral convalidado por el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué resulta ineficaz este contrato? Como un régimen independiente. Así es. ¿Por qué resulta ineficaz este contrato? Si es un contrato válidamente suscrito en un régimen que es jurídicamente, constitucionalmente viable según el Tribunal Constitucional. Entonces, el punto de quiebre es, ok, se desnaturalizó el CAS, se desnaturaliza todo. ¿Por qué? Una forma de analizar el caso es decir, sí, se desnaturalizó este contrato de locación de servicios, se te van a reconocer beneficios laborales por este año y 3 meses, pero tú suscribiste un contrato CAS
válidamente. Y este contrato no es inválido en sus propios términos. Se está declarando la ineficacia de este contrato CAS por una situación preexistente, no por este contrato y sus renovaciones, tal como fueron celebrados y ejecutados. Esa es, desde mi punto de vista, una línea de análisis paralela que se podría discutir y abordar oportunamente. ¿La Corte Suprema podría eventualmente adoptar ese postulado o la línea jurisprudencial también en la Corte Suprema es la misma? La Corte Suprema tiene pronunciamientos que siguen la primera línea de análisis que te he presentado, que asume la jurisprudencia laboral y la sala. Bien, pero no queda perdida la batalla de que en todo caso se puede analizar esto que te estoy manifestando. Hay otros temas relevantes, por ejemplo, ¿por qué Dina Boluarte pidió que se le reconozcan beneficios que emanaron de laudos arbitrales, ¿verdad? Si la ley se lo impedía, sostiene Reñiec. Reñiec dice, la ley le impide, pues, porque ella es una trabajadora de confianza. Entonces, claro, eso vulnera el artículo 42 de la Ley de Negociaciones Colectivas, que a la letra indica lo siguiente, ¿no? Se reconocen los derechos de sindicación y huelga a los servidores públicos, no están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección. Dentro de ese apartado, dentro de ese universo, se encontraba la presidenta, en ese entonces no presidenta, Dina Boluarte. ¿Cuál es el análisis jurídico con relación a este planteamiento de Reñiec? Es un tema muy interesante en los términos del derecho colectivo del trabajo. Hay varios aspectos bastante técnicos que espero poder explicarlos adecuadamente. En primer lugar, según lo que vemos de la sentencia, la demandante, la señora Dina Boluarte, estaba afiliada al sindicato de trabajadores de Reñiec. Puede ser uno o puede ser varios sindicatos, no lo sé si existe solamente uno, pero estaba afiliado a un sindicato siendo CAS. Entonces hay un primer análisis que no está aquí, que es el sindicato permitía en sus estatutos que se afiliaran tanto trabajadores 728 como trabajadores CAS, o era solamente un sindicato de 728. Si era un contrato de 728, el laudo arbitral debió haber circunscrito su ámbito de aplicación personal a trabajadores 728, no a trabajadores CAS. ¿Ok? Entonces, lo que dice la sala es, la señora debió haber sido, la demandante debió haber sido considerada 728 durante toda la relación laboral, estaba afiliada al sindicato, por ende le corresponde la aplicación de los laudos arbitrales. Y no analiza... Y no analiza esto. Pero siguiendo la lógica, como dice el meme, no veo error en su razonamiento. Siguiendo esta línea lógica inicial, aplica automáticamente los laudos arbitrales sin entrar a discutir esta situación, que si el sindicato, entre sus estatutos, permitía la afiliación de CAS y al mismo tiempo que 728. Eso en primer lugar, es un dato que se pudo haber analizado, pero no está aquí. Porque en todo caso se pudo haber mencionado. Si lo hubieran analizado, eso hubiese cambiado la decisión, hubiese permitido que quizás gire en otro sentido. Porque ahí definías el ámbito de aplicación del laudo arbitral. Si el laudo arbitral te dice solamente se aplica 728 y la señora era CAS, entonces no debió haber estado afiliada en el sindicato y por ende no se le debieron haber aplicado los laudos arbitrales ni los convenios colectivos. Entonces, ese punto que para mí es interesante debió haber sido analizado en la sala y seguramente la Reñiec lo ha señalado en su recurso de casación y eso lo puede resolver la Corte Suprema. Pero, Francisco, hay otro tema, ¿no es cierto? El tema es que la demandante ocupaba un cargo jefatural. Correcto. Accede a un cargo jefatural y seguramente percibe mejores beneficios por ello. Y ahí viene la aplicación del artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Sí. En el presente caso, la sala hace el siguiente análisis, que ya nos llevaría a un tema probatorio, porque Reñiec dice, no le corresponde en todo caso la aplicación de laudos arbitrales porque ocupaba un cargo de confianza. Era jefe
jefa de oficina zonal. Sí, principio de legalidad no se puede aplicar el Así es. laudo, correcto. Lo que dice la sala es, a ver, onus probandi, quien alega un hecho debe probarlo. Ujú. Reniec, demuéstrame que no era trabajadora de confianza. Que siendo jefa, ¿no? No, demuéstrame, perdón, que era trabajadora de confianza, siendo jefa de oficina zonal. Y lo que dice la sala es, no ha demostrado que era trabajadora de confianza por las funciones desempeñadas. Pero aquí yo me pregunto, una jefa de oficina zonal de la RENIEC no es trabajadora de confianza. Vamos al MOF, no aparece el MOF, pero el MOF debe describir justamente que esta persona por lo menos tenía personal a su cargo. Una labor jefatural de una oficina zonal de RENIEC, no era trabajadora de confianza. La sala no describe mucho esta situación, se va más bien al tema probatorio. Pero si es que esto va a la Suprema seguramente analizará este punto. Y si la Corte Suprema llega a la consecuencia que era trabajadora de confianza, entonces no se le debieron haber aplicado los beneficios de los laudos arbitrales y con lo cual el monto reconocido en segunda instancia disminuiría. Considerablemente. Hay otro tema ahí de análisis para la Corte Suprema, pero digamos, estamos especulando un poco porque no sabemos en qué términos se ha presentado no tenemos el recurso de casación de la RENIEC. Ya. Para que esto quede aún más claro, Doc, para que esto quede muchísimo más claro, si es que Dina Boluarte, en esta sentencia se reconoce que era trabajadora de confianza, que no era trabajadora de confianza. Que no era trabajadora, de confianza. Y por ende se le tenían que aplicar los laudos arbitrales. Correcto. Y por ende percibía los beneficios de los laudos. Y para ser más precisos, los beneficios del laudo eran uniforme o eran el cierre de pliego, en fin, alguna serie Cierre de pliego fundamentalmente. El cierre de pliego porque la sala le desconoce algunos que son condiciones de trabajo, que también los pidió, ¿no? Sí. Algunas condiciones de trabajo, pero sí le reconoce, por ejemplo, el cierre de pliego, que habitualmente los laudos arbitrales resuelven otorgando sumas sustanciosas en cierre de pliego. Canasta navideña, asignación familiar, por ejemplo, que, bueno, permitieron de que el monto aumente. Así es. Ahora, hay otra interpretación que la Suprema podría eventualmente adoptar, indicando que sí era trabajadora de confianza, y como sí era trabajadora de confianza, inmediatamente se le aplica el artículo 42 de la Ley de Negociaciones Colectivas y ya no podría percibir en lo absoluto ninguno de estos beneficios. Así es. Con lo cual el monto disminuiría. Perfecto, perfecto. Hay algunos otros puntos relacionados al mal cálculo. Reniec indica, señores, ustedes en el juzgado, en primera instancia, calcularon muy mal la gratificación, hubo un mal cálculo porque la señora Dina Boluarte se ausentó, hizo uso de licencia sin goce de haber, pero esto no fue considerado en el cálculo. Claro. Durante un mes, me parece 2 meses, ¿cierto? Sí. O sea, ella, claro, como no tenía vacaciones, entonces dijo, bueno, suponemos, ¿no? ¿Saben qué? Miren, voy a tomar mi licencia sin goce de haber, un mes. En ese mes concretamente no se consideró en el cálculo como si hubiese trabajado ese mes. Sobre la base de ese presupuesto se calculó toda su liquidación. Así es. ¿Hay algún análisis relevante allí? Sí, primero, si es que en efecto la demandante estuvo con licencia sin goce de remuneraciones, por razones personales, por ejemplo, o por labores políticas, puede haber sido. Quizás quiso salir de vacaciones, ¿no? Claro. Entre comillas. Claro. En ese caso, no debió haber demandado beneficios sociales por ese tiempo. Hay un tema de mala fe procesal ahí. ¿De la presidenta? Bueno, de la demandante. De la demandante, ¿Ya? que ahora es presidenta. Entonces hay mala fe procesal. Por lo general los trabajadores no piden, ¿no? Y entonces el empleador al contestar la demanda dice, no, estuviste de licencia. Y ahí el juzgado resuelve. El juzgado de manera errada reconoció esos periodos para el cálculo de beneficios laborales. Pero en segunda instancia se corrige ese error. Y acertadamente se le descuentan ese tiempo. Y también lo que hace en segunda instancia es decirle, a ver, te voy a reconocer gratificaciones, pero ya te pagaron aguinaldo. Claro.
entonces voy a descontar del monto que te estoy reconociendo de gratificaciones el aguinaldo que ya percibiste, 300 soles, 350 soles, lo cual también es correcto dentro de la lógica de la jurisprudencia laboral que hemos conversado. Hay otro tema incluso que también se discute al momento de uno leer la sentencia, encuentra llamativo, ¿no? Por ejemplo, entre ellos el mal cálculo de las gratificaciones, lo que hablábamos, precisamos eso, ¿no? Lo que dice Reniec es que, vamos, a ver, se le ha reconocido, se le dio 300 soles, pero hubo un decreto de urgencia, o sea, una medida excepcional, ¿no? Que de pronto incrementó ese monto de 300 soles como un bono de aguinaldo, lo que mencionaba, no a 300, sino a 500. Sí. Pero para calcular su liquidación, caramba, se ha tomado en cuenta el monto de 300 soles, no el de 500 soles. O sea, hay 200 soles que no se están considerando. Ajá. Ya, vamos. Estos aguinaldos a través de, estos bonos de aguinaldo a través de decretos de urgencia, en el caso específico de la ahora presidenta Dina Boluarte, demandante en este caso contra Reniec, ¿qué comentarios jurídicos le merecen? Mira, hay un tema de aplicación temporal de las normas. Si es que le hubiera correspondido 350 o 500, pero todo ese análisis se subsume en lo que ya resuelve la sala de reconocer todo el tiempo de servicios como 728. De modo tal que ya no estamos discutiendo si le correspondía 300, 350 o 500, sino si le correspondía 4.000 de gratificación en julio y 4.000 en diciembre. De modo tal que es esta diferencia la que se le tiene que reconocer. Lo que hace sala, segunda instancia, es decir, mira, sea 350 o 500, a ti te pagaron efectivamente esto y te tienen que pagar la diferencia, que serían 3.700 soles, 3.500 soles. Eso es al final lo que resuelve la sala. Desde mi punto de vista, si es que fuera caso o no fuera caso, cuánto le correspondía, sí, eso se podría discutir. Pero en este momento, llegando ya a la Corte Suprema, lo que van a discutir para mí es inamovible. Para mí es inamovible. Con la ejecución de sentencia anticipada, lo conversábamos también fuera de cámaras, doctor, el nuevo Código Procesal Laboral, ¿correcto? Me decía usted de que permite ejecutar de manera anticipada una sentencia aunque ya haya sido elevada a casación, que es el caso que hoy nos convoca. Ahora, eso la norma lo permite, ¿no? Así es. Es válido. Bueno, es lícito, pero legítimo. Eventualmente alguien podría decir, caramba, la presidenta del Perú pidiendo una ejecución anticipada con una sentencia en segunda instancia que se ha elevado a casación. Me decía usted que esa decisión, la ejecución anticipada de la sentencia, no es obligatoria, es facultativa y tampoco el juez podría solicitarla de oficio, sino a pedido de parte. En este caso, Dina Boluarte ha pedido la ejecución anticipada de la sentencia, así que se le paguen inmediatamente. Eso es lo que en términos coloquiales es una ejecución anticipada de sentencia. Páguenme ya. Así es. Pero veamos, nuevamente despersonalicemos, luego ir al caso concreto. Ya. Una de las innovaciones que tuvo la nueva Ley Procesal del Trabajo fue solucionar uno de los grandes problemas que existía para la ejecución de los fallos y los mandatos judiciales. Si llegaba a casación una causa y recién cuando se emitía la sentencia en casación se ordenaba al empleador demandado el pago de 100.000, 200.000 soles, correcto, el empleado durante este tiempo, sabiendo que va a perder el caso, liquidaba la empresa. Se deshacía de bienes, ¿no? Se vendía activos, cambiaba de persona jurídica y de modo tal que el trabajador triunfante, después de 5 años de litigio, va a pedir ejecución, ya no encuentra dinero en las cuentas, ya no encuentra bienes realizables, los inmuebles se han transferido, la empresa se liquidó, con lo cual la justicia se volvía ineficaz para los trabajadores. ¿Qué hace la nueva Ley Procesal del Trabajo? Señala, si hay una sentencia en segunda instancia que ordena el pago de una creencia laboral, tu empleador interpones recurso de casación, muy bien, lo puedes interponer, pero el trabajador al mismo tiempo puede exigir que ya se garantice
el Claro. pago de esa Se creencia. asegura, ¿no? Así es. Entonces, el trabajador que tiene una sentencia de segunda instancia, a través del juez de primera instancia, solicita que ya se cumpla con el mandato de segunda instancia, que se presume que es válido por el principio de doble instancia, sin perjuicio del curso que siga la casación. Ya. Entonces, el juez de primera instancia dice al empleador, señor empleador, cumple usted con el pago de esto que ha ordenado pagar segunda instancia. Desembolsa, en todo caso. Así es. ¿Qué hace el empleador? Garantiza a través de una carta fianza, a través de una consignación judicial o puede ya pagar. Desembolsar. Ok. Pero el juez no lo entrega todavía al trabajador. No entrega el monto al trabajador. Ok. Bien. El juez primero puede decir si las garantías son suficientes o no, si no ha cumplido con el mandato. Si no cumple con el mandato, el empleador, entonces ahí ya exige la ejecución y multa además al empleador. Por lo general los empleadores cumplen con ese mandato, ¿no? Y Ya. garantizan, carta fianza. Mire, eso es muy interesante porque en el caso de Dina Boluarte, los representantes de RENIEC han salido a decir que se le va a pagar en 2025. Claro, es que estamos hablando de un empleador del régimen laboral de la actividad privada, normal, no una entidad del Estado, Sí, por que es un supuesto. supuesto diferente. Pero el tema es que la casación se puede resolver antes. La casación se puede resolver antes, en efecto, en el caso de entidades, de entidades del Estado, ¿no? Pero sigamos con lo que te estoy contando, Correcto. esto de lo que sucede normalmente. Entonces, el empleador cumple con garantizar el pago. El juez tiene la consignación judicial, la carta fianza, etc. Está a resultas de lo que resuelva la Corte Suprema. La Corte Suprema puede declarar improcedente el recurso de casación o puede declarar procedente y resolver sobre el fondo. La Corte Suprema puede resolver declarando infundado el recurso de casación de la RENIEC. Entonces baja el mandato y ¿qué hace el juez? Le entrega a la demandante la consignación o la carta fianza para que el trabajador se haga pago. Correcto. Muy bien, términos normales. ¿Qué pasa en el caso de la RENIEC como entidad del Estado? Se sujeta a lo que establece la ley de programación de pagos. Que no un trabajador de una empresa, una entidad del Estado, no empresa, perdón, una entidad del Estado, una municipalidad, una repartición pública, tiene una deuda laboral reconocida por el Poder Judicial, ¿tiene derecho a cobrar automáticamente todo? No. Ingresa un cronograma de pagos. Entonces hay un tema ahí de discriminación, de no igualdad ante la ley. Porque mientras un trabajador privado o un trabajador de una empresa del Estado cobra automáticamente el 100% en tiempo y forma, según lo ordena el mandato judicial, un trabajador de una entidad del Estado tiene que sujetarse a un cronograma. Una entidad del Estado asigna una parte de su presupuesto para cumplir con mandatos judiciales. Y dentro de esos mandatos judiciales están los laborales, que tienen orden preferente. Pero estos mandatos judiciales laborales entran a un orden, ¿no? Según la prioridad que tienen. Y, por ejemplo, lo que ha señalado la RENIEC a través de los medios es que va a garantizar el pago ofreciendo un cronograma que se inicia el 2025. La casación normalmente demora 2 años. ¿En la práctica? Sí, en la práctica 2 años. Ojalá pudiera ser menos, pero asumamos que son 2 años mientras que se califica y se resuelve. Entonces sí, durante estos primeros 5 años va a tener que garantizar el pago de las obligaciones a que está mandado, que son los 240.000 soles. De modo tal que al instante, cuando baje el expediente, la demandante va a decir, págame el 100%. No, te voy a pagar aquello que ya se garantizó. No todo, sino lo que hubiera pagado la RENIEC garantizado durante los primeros 2 años. Los otros 3 años, señora, va usted a la fila, va usted a la cola ¿Es eso y posible? cobrará. Sí, es eso posible. Eh, Como cualquier mortal, ese entra a la fila. Claro, ese cronograma no tiene regulación, es decir, Claro, sí, tiene una regulación específica. la manera en Basada, cómo. así es, basada en el principio de previsión presupuestal, que las entidades del Estado tienen una obligación de organizar su presupuesto y asignar una parte para el cumplimiento organizado Ok, una de parte. sus obligaciones, Podría una ser parte de su posible. presupuesto. Así es.
una parte de su presupuesto. Y esto comprende la SUNAT, entidades del Estado, municipalidades, reparticiones, ministerios, etcétera. Salvo empresas del Estado, que tienen el sistema normal de 728, que tienen que pagar automáticamente. Fuera del análisis jurídico, ¿la ejecución anticipada de sentencia tiene alguna lectura de su lado, ética quizá? Considerando que se trata de la presidenta Dina Boluarte, considerando que dentro de su mandato solicitó la ejecución, correcto. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, ¿hay alguna lectura particular? A ver, en primer lugar, la señora Dina Boluarte, antes de ser presidenta de la República, de ser vicepresidenta electa, ¿tenía derecho a demandar laboralmente? Sí, como cualquier ciudadano. Y a proseguir con el proceso judicial, aun cuando haya sido electa vicepresidenta y luego nombrada por el Congreso presidente de la República, ¿tenía derecho a eso? Sí. ¿Existe conflicto de intereses? No. Como cualquier ciudadano que exige que el Poder Judicial resuelva un derecho. Ahora, siendo presidente de la República y ya habiéndose conocido todas las concomitancias de este caso, exigir la ejecución forzada, la ejecución anticipada, que es una potestad, pudo no haberlo hecho y dejar que el tema continuara su cauce y que la Corte Suprema resuelva y ella cobrar teniendo derecho a eso. Eso es lo que a mí me llama la atención. Una mala estrategia procesal. Yo como abogado, si fuera abogado de la señora Dina Boluarte, demandante en este caso, no le hubiera recomendado exigir la ejecución anticipada. ¿Qué le hubiera recomendado? Espere que finalice el proceso judicial, que resuelva la Corte Suprema y usted cobrará dentro del cronograma que corresponde a la SUNAT. Que corresponde a lo que está establecido la RENIEC. Eso es lo que hubiera correspondido y en términos éticos es lo que hubiera quedado mejor. Hubiera sido algo más elegante, ¿no? Parece que a la señora le gusta la elegancia. Entonces hubiera sido más elegante que actuara de esa manera procesalmente y decir en un momento determinado, el Poder Judicial me dio la razón, yo como demandante, como ciudadana, como ex trabajadora, tengo derecho a este monto. Y eso es incuestionable. Ahora, también pudo, lo conversamos fuera de cámaras, una vez planteada la demanda antes de asumir estos cargos, retirarla, habiendo asumido los cargos. A ver, ahí viene un tema de valoración personal, ya no valoración jurídica, sino valoración personal. Procesalmente es viable que la presidenta de la República, diciendo fui electa vicepresidenta y luego, por una sucesión presidencial válida, accedí a la presidencia de la República. Soy la cabeza del Poder Ejecutivo y mi demanda es contra una entidad del Poder Ejecutivo. Señores, por un tema de transparencia, me desisto de la demanda y de la pretensión. No voy a continuar con este proceso judicial y dejo sin efecto mi demanda. ¿Podría volver a haber demandado al final, luego de su mandato? Hay un tema procesal aquí. Si es que se desiste de la demanda y de la pretensión, ya. No. Ok. Si es que se desiste solo de la demanda. Si es que se desiste de la demanda, podría volver a demandar si es que estuviera dentro del plazo de prescripción. Cuando cesó la señora Dina Boluarte de sus funciones en la RENIEC. Entonces hubiera transcurrido, ¿cuánto tiempo? 4 años. Estando dentro de ese lapso de 4 años, pudo haber vuelto a demandar. En términos concretos, si deja de ser presidente de la República el 28 de julio del 2026, al día siguiente, bueno, el día siguiente es feriado, pero digamos, el primer día al siguiente, podría demandar si es que estuviera vigente el plazo de prescripción laboral de 4 años. Pudo haber hecho eso, ¿cierto? Y evitarse toda esta situación de debate público respecto a esta demanda laboral. Pero ojo, te insisto, esa es una decisión personal, no está jurídicamente obligada a hacerlo, no existe un mandato de hacerlo. Sí, pero es un gesto político que puede emanar de un previo análisis jurídico como este. Así es. Como, a mi entender, deberían
digamos que dirigirse o deberían inspirarse los gestos políticos en función al derecho. En efecto, no se le puede Sí, exigir es facultativo, pues, ¿no? hacer eso, pero personalmente yo sí lo hubiera hecho. Personalmente lo hubiera hecho para que mi nombre, hay un tema importante, ¿no? Hace mucho tiempo el doctor Hugo Forno me dio una enseñanza muy valiosa. Me dijo, tenemos los abogados dos valores importantes, nuestro nombre y nuestra firma. Que nuestro nombre no se vea manoseado, envilecido, y nuestra firma al no firmar cualquier contrato, informe legal. Entonces, la señora presidenta de la República pudo bien haber puesto en valor su nombre, su prestigio, su reputación, ¿sí? Un bien jurídico invaluable, y desistirse de la demanda y de la pretensión. Pero bueno. A modo de síntesis, doctor, ya para ir terminando esa transmisión, algunos puntos relevantes sobre los que quisiera enfocarse luego de la extensa conversación que hemos tenido sobre puntos controvertidos de estas sentencias en segunda instancia. ¿Qué Sí. es lo que se viene? En primer lugar, yo creo que es una interesante oportunidad para que la Corte Suprema, ojo a los vocales, ¿no? Van a despersonalizar este caso y van a resolver bajo los términos del recurso de casación y la sentencia impugnada. Bajo esos términos van a poder analizar si es que el contrato administrativo de servicios, el CAS, debe ser declarado ineficaz o no. Ese es un primer análisis. Claro. El segundo análisis... En segunda instancia ha sido claro ineficaz. Así es. Eso tendría que resolver la Corte Suprema. En segunda instancia, en segundo término, determinar si es que la demandante era realmente trabajadora de confianza o no, a efectos de la aplicación del artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y si le corresponderían los beneficios del laudo arbitral o no. Esto en tercer término. Y luego, ya no en ámbito de la Corte Suprema, sino en la ejecución, lo que va a resolver el juez respecto al cronograma que va a presentar la RENIEC. Si es que este cronograma se ajusta a los términos de la ley, si es que es razonable, y el juez puede decir, ok, muy bien, se acepta el cronograma, con lo cual a partir del 2025 se va a pagar fraccionadamente, se va a garantizar fraccionadamente lo resuelto en segunda instancia. Y ya estaremos a lo que resuelve en la Corte Suprema para ver si es que le corresponde la suma demandada íntegramente. O menos, o nada. O nada. Es una posibilidad teórica, ¿no? Pero yo creo, ya especulando un poco, creo que la Corte Suprema va a hacer este análisis. Y va a disminuir el y monto. podría, no digo que va a disminuir, yo no soy quién, estimado Francisco. ¿Podría disminuir el monto? De acuerdo, podría disminuir el monto. Yo creo que el punto más fuerte aquí es el analizar si es que se aplica, cómo se interpretó, si se aplica el artículo 42 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. A la luz de su experiencia, doctor, leyendo los argumentos de Dina Boluarte, que también es un caso típico, ¿no? Por eso es que a lo largo de esta conversación hemos despersonalizado el nombre de Dina Boluarte, porque estos casos suelen ocurrir en la jurisprudencia laboral. De manera frecuente. De manera muy frecuente. Entonces, claro, a la luz de su experiencia, usted seguro ha revisado casos como estos a por montones. Sin ser usted la Corte Suprema, sin ser un juez supremo, por supuesto, ¿por dónde la Corte Suprema suele demarcar sus decisiones en casos como estos? ¿Lo baja a cero? ¿Disminuye leyendo los argumentos? Yo no creo que lo baje del caso de Dina Boluarte. Yo no creo que lo baje a cero, y si se continúa con la línea jurisprudencial de asumir que todo el contrato es 728 y aplicar el acuerdo de sala plena respecto a la aplicación de laudos arbitrales a los trabajadores cuyo contrato de locación se ha desnaturalizado, y hay un acuerdo de sala plena sobre el tema, podría ratificar, podría no casar y confirmar la venida en grado. Podría hacerlo en términos normales. Pero si los vocales hacen un análisis detallado sobre el artículo 42 y determinar si es que en realidad, en mérito a lo actuado, ¿no? Ojo, en casación no se actúan medios probatorios, pero sí a veces tienen esa potestad de decir, a ver, la señora
era jefa de oficina zonal. Vamos a entrar un poquito por ahí y ver si es que era o no en realidad trabajadora de confianza. Vamos al MOF, está bien, pero vamos a las labores que realmente desempeñaba. Tenía personal a su cargo, firmaba resoluciones, tenía poder resolutivo, por ejemplo. ¿Qué resolvía? Y si esto es propio de un trabajador de confianza. A mí, el olfato jurídico me dice que sí era trabajadora de confianza. Entonces, por ahí podría haber una disminución del monto a pagar, pero no sería cero. Definitivamente no sería cero, sino podría buscarse un equilibrio en los términos de lo resuelto. En esa misma línea, si es que la Corte Suprema suscribe sus palabras y su interpretación, en todo caso, no se le tendría que dar lo referido a los laudos. A los laudos arbitrales. Correcto. Yendo a ese punto de análisis. Porque si dice la Corte Suprema no era trabajadora de confianza, sí, entonces se aplica automáticamente todo este razonamiento que hemos conversado. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Javier Doloriera. Y bueno, esperamos tenerlo más seguido en la tribuna de entrevistas de LP. Con el mayor gusto. Muchísimas gracias a todos los que, la amplia legión de seguidores del EP Derecho. Es un gusto estar con todos ustedes. Es muy importante brindar luces jurídicas y no solo políticas sobre un caso como este, ¿no? Para que esta resolución cumpla con el objetivo de ser, además de encender la polémica y el debate político, también ser un documento académico. Claro, porque educativo, digamos, pedagógico. Que es un caso mediático, ¿no? Es la Presidenta de la República que está en temas, temas polémicos de los relojes y además quiere cobrarle al Estado. Si despersonalizamos, vemos que hay una secuencia lógica de un trabajador que exige sus derechos. Y además a través del derecho se pueden plantear innovadoras estrategias políticas o evitar lesionar, o que un político pueda eventualmente lesionar su marca personal o su reputación política, si se quiere. Sí, yo creo que en este caso, junto al otro caso, hay una reputación seriamente afectada. Muchísimas gracias, doctor. Queridos amigos, compartan esta transmisión en todas sus redes sociales. Vamos a producir más entrevistas jurídicas como estas. Desde aquí analizamos con muchísimo rigor las sentencias, resoluciones de carácter político, y no solamente resoluciones de carácter político, sino también algunos temas controvertidos en materia jurídica, doctrinarios, etcétera, con un lenguaje claro, con la intención de llegar a un público especializado, abogados, estudiantes de derecho, y también, por supuesto, un público no especializado que necesita, que está ávido de conocimiento para que en función de las herramientas jurídicas pueda analizar la coyuntura de otra manera, de otra forma. LP es el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Yo soy Francisco Chuquicayata, me despido de todos ustedes y esto ha sido Se Corre Traslado. Permiso.